González, estudiante de Administración Pública, especialización en Administración Pública, mi compañera Sandra Milena Aricapa Barragán. Un saludo a la señora directora, a la doctora Fanelli, al doctor Rubén Darío Cárdenas, quienes han sido fundamentales en la presentación de este proyecto. El título del proyecto es Análisis de la evolución normativa colombiana para la implementación de un subsistema que haga parte del modelo de gestión del talento humano para la gobernación de Caldas, aplicable a otras instituciones públicas. Como decía el presentador, es muy similar a los dos temas anteriores que han presentado nuestros compañeros, sino que el uno es el tema central, el sistema de gestión del talento humano para la gobernación de Caldas, aplicable a otras entidades públicas. Y tenemos dos subsistemas, que el uno es el sistema de capacitación, que ya lo había presentado otro grupo, y tenemos en este momento un subsistema que tiene que ver con la parte jurídica, la parte legal. La importancia de la parte legal en este subsistema es preponderante en la medida en que todo lo que rodea un proyecto, máxime a nivel de estrategias de talento humano, tiene que ver con la parte de la parte legal. Quería, para los que de pronto no les es muy familiar, de pronto porque tal vez no hay abogados en el recinto, o si los hay, me excusan, pero pienso que hay un poco de desconocimiento en materia legal. Entonces quería que de pronto ilustrarlos un poco en base a qué es un análisis jurisprudencial. Análisis jurisprudencial es aquel que se le hace a una jurisprudencia proferida por un alto tribunal. Los altos tribunales a nivel país están diseminados en Corte Suprema de Justicia, que es la que encargada de conocer en casación los asuntos de la justicia ordinaria. Tenemos otro alto tribunal que es el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el encargado de dirimir en casación también aquellos asuntos que son conocidos por la jurisdicción contencioso administrativo, es decir, aquellas demandas en donde hace parte el Estado, donde está la intervención del Estado, bien sea un particular y el Estado o dos entidades del orden estatal. Y tenemos un tercer alto tribunal, que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es la encargada de dirimir los conflictos constitucionales, aquellas disposiciones que en un momento determinado comprometan la guarda constitucional, que es la máxima carta que rige los destinos jurídicos.